Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Uvieu y a este seminario organizado por Iniciativa Polo Asturiano que lleva por título, como sabéis, Oficialidad, el camín constitucional de futuro para el asturiano. Acompáñame en la mesa, en esta mesa de inauguración, el presidente de Iniciativa Polo Asturiano, Ignacio Galán y González, que Ignacio tiene la palabra. Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Estimado señor magnífico rector, autoridades presentes, convidados y convidadas especiales, ponentes, personas inscritas y participantes en este seminario, quiero entamar estes palabras dándoles gracias al rector Santiago García Granda por la su participación en este seminario y a la Universidad de Uvieu por acollernos en este espacio apinado de historia de esta institución y también de Asturias. Cuando diseñemos la celebración de este seminario Oficialidad, el camín constitucional de futuro para el asturiano, con el objetivo de dar luz a un asunto de gran importancia para la sociedad asturiana, pareciónos nidio que el espacio de celebración había ser la Universidad de Uvieu, la institución cimera dedicada a la difusión del conocimiento, y había serlo por la sol larga trayectoria y tradición en el estudio y uso del idioma, y dende va ya décadas por ser una entidad pionera en la reconocencia de los derechos lingüísticos del sualo now. A lo largo de estos jornales de este seminario van pasar por esta mesa de algunos de los expertos que más saben sobre la situación del asturiano y sobre el tratamiento de las lingües minorizadas en los distintos ámbitos de trabajo. Estamos falando de proteger un patrimonio cultural que lle de toda la humanidad, el que permitió la creación de obras literarias, musicales y de toda triba con los que aportemos y seguimos aportando a la cultura del mundo y a la diversidad lingüística en nuestro granín de arena. Si casi no vamos a falar nada más de proteger un idioma y la su cultura con medidas que idean la oportunidad de proyectarse hacia el futuro con vitalidad, sino que estamos falando de dallos a los y les falantes las garantías jurídicas para que puedan vivir con normalidad en su propia lengua. Ninguna excentricidad, ningún capricho, nada más aplicar aquello que marca la Constitución española y que el resto de las lenguas de España lleven desarrollando con normalidad en los 40 años caberos. En este seminario quisimos tocar las cuestiones más importantes que cinquen a la oficialidad, aquellas que están generando polémica, en la mayor parte de los casos por una falta de información, cuando no por informaciones que no se ajusten a la realidad, marcos jurídico y de derechos lingüísticos, educativo, económico, cultural y también político, dando ellos voz en 2 meses, una dedicada al trabajo en los concellos y otra al modelo de oficialidad, a los y los representantes políticos de los asturianos y las asturianes. A nosa intención coa celebración destas xornadas é traballar para que as dúas linguas propias de Asturias, el asturiano e el gallego asturiano, xunto ao castellán, teñan a mesma consideración legal e podan convivir en plena igualdad, como xa pasa nas 6 comunidades autónomas nas que ten linguas oficiales, que suman el 41% da población española. As propostas que van sentirse neste seminario sobre a oficialidade ten en conta a realidade de Leonavia, como non podía ser de outra forma. E é que Asturias non está sola, nin quer facer nada nuevo promoviendo la cooficialidade de lesos lingües. Si de algo bono tien que vayamos llegar con retraso a esta equiparación legal, é que tenemos muchos modelos desarrollados en España y en Europa para poder conocerlos y dar reu desendolcar el modelo que se ajuste a la nuestra realidad. La oficialidad es libertad para usar nuestras lenguas con normalidad. De lo que vamos a hablar a lo largo de estos días es de medidas que garanticen esa libertad de los y las hablantes de las lenguas de Asturias para expresarse con normalidad y con plenas garantías jurídicas en todos los ámbitos, para que los asturianos y asturianas podamos escoger en cada momento en qué lengua o lenguas nos expresamos. Y la defensa de los derechos de los hablantes de asturiano y gallego asturiano no puede ser cosa exclusiva de esos hablantes, y de hecho no lo es. Cada vez más asturianos y asturianas que no tienen por lengua habitual el asturiano se están implicando en la defensa de un patrimonio que también es suyo porque es de todos y todas. Y ese consenso que ya existía en la sociedad civil, tal y como saben las encuestas sociolingüísticas, y también político, desde que a finales del año pasado las circunstancias cambiaren y tras un trabajo largo de décadas pudiéramos decir que las mayorías básicas para el consenso estaban fechas en el ámbito también de los partidos políticos.
Formaciones de todo el espectro ideolóxico sofiten la oficialidad del asturiano y estamos en el camino de conseguirla. Este camino constitucional tenemos de percorrerlo con toda la sociedad y con todas las formaciones políticas que sea posible, por lo que tenemos de seguir trabajando para que los partidos que en TAN no tienen clara la necesidad de oficialidad vean lo positivo que va a ser para Asturias esta medida. Este mensaje no podía ser de otra manera y en especial para Ciudadanos y el Partido Popular, que en otras comunidades sí ven las bondades del bilingüismo, pero aquí, no sabemos por qué, siguen en cintar por la equiparación de derechos lingüísticos. Estamos esperándolos con los brazos abiertos en este consenso constitucional. Celebramos este seminario para seguir reflexionando y construyendo el gran consenso al rollo de la oficialidad y aguardamos que en estos días y en los vinientes circulen en la sociedad los datos y reflexiones de gran interés que van a hacer aquí los expertos a lo largo de las distintas conferencias que vais a poder sentir. Desde Iniciativa Pola Asturiano, animámosvos a esparder estas ideas cuando salgamos de aquí y ya desde aquí, en las redes sociales, con la etiqueta oficialidad en camino. Agradecemos a inscritos y ponentes la participación, a la prensa por la difusión de este seminario y de nuevo al rector de la Universidad de Oviedo, al que vuelvo a dar paso, la su presencia en este acto y el apoyo de esta institución a la oficialidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Estimado presidente de Iniciativa Pola Asturiano, presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, estimados y estimadas compañeros docentes, representantes políticos, veo mucha gente, directores generales, concejales, creadores, amigos y amigas. Y un placer recibirvos en este edificio histórico de la Universidad de Oviedo y que la nuestra aula magna sirva de espacio para el diálogo, para el alderique, para la divulgación y la difusión del conocimiento, para la expresión de diferentes sensibilidades y como punto de encuentro y acogimiento. Desde el respeto, la comprensión y la voluntad de diálogo. Por eso, solo puedo decir que espero que vos afalléis nesta casa que é la vuestra. Va unes selmanes na presentación del estudio de la transición lingüística na zona EO-Navia, coordinado por compañero Ramón de Andrés, que está aí sentado. Comentaba yo, desde el punto de vista mío, claro, que soy profano en esta materia, que el conocimiento de un idioma y el su estudio y también el conocimiento del grupo de personas que lo usen, los falantes, y de todo el aprendizaje que esto conlleva. La so forma de vida, el so pasado, el so presente, la so relación con el entorno en el que viven, las sos tradiciones y los sos deseos también de futuro. No vos descubro nada, evidentemente, pero cuido que esta motivación que va arraigada al amor de un idioma y al amor de las personas que lo falen, justifica esta atopada que además está afitada por un deseo de poner enriba de la mesa la experiencia y el saber de expertos y expertes de diferentes disciplinas con la fin de aportar soluciones de pervivencia para la lengua materna de los asturianos y las asturianes. Falar del esmolecimiento por nuestro idioma y también expresar el esmolecimiento por el futuro de Asturias y de la su identidad. Quiero felicitaros por la propuesta y por aconsellar tanta xente para sentir charrar entre personas expertas en filoloxía, derecho, ciencias políticas, literatura, economía, creación, educación y sociolingüística, además de representantes políticos de las distintas tendencias. Y es verdad que falta alguno, pero ya vendrán. Y es digna de empoderar la voluntad de construir una Asturias más inclusiva, sensible, diversa y sobre todo comprometida y respetuosa. Como universidad tenemos la responsabilidad y la obligación de tratar cualquier tema de interés para la sociedad asturiana, afondando en el su estudio y análisis de cara a conocer la su situación y favorecer el su esparcimiento.
Por eso y el nuestro deber propiciar encuentros como este, inspiraos a más por una necesidad de cambio tranquilo. Y sintiendo a Ignacio, pese que el cambio y tranquilo, el que pedimos. Sensato, aglutinador y también desmitificador de prejuicios y conciliador de posturas. Es así el espíritu de esta institución centenaria, en la que también conviven muchos pensares, pero donde se dialoga desde la comprensión, desde el deseo de encuentro, evitando la exclusión de ninguna persona, a la vez que desde el escrupuloso rigor científico y la búsqueda de consenso y de representación, tanto de la mayoría como de las voces minoritarias. Solo de la suma de toes se puede apreciar la realidad poliédrica. Solo en el respeto de las opiniones y los derechos de todos podemos hablar de democracia. La universidad siempre decimos que corresponde a la institución liderar el progreso de Asturias. Y eso solo lo podemos hacer saliendo a la calle, poniendo la orella a las necesidades de todos los asturianos y asturianes, aprendiendo, compartiendo lo que sabemos y abriendo las puertas de esta edificación de 1608 para que el siglo XXI entre y, importante, salga de ella. No me quiero extender mucho, pero vais a permitirme una acotación a modo casi de cierre, que va a parecer un desvío, pero que lleve una anécdota que viene al caso. Como sabéis, 80 años más tarde del asesinato del rector Alas, estamos recuperando la su memoria y restaurándola al lugar que merece, frente al silencio al que fuere injustamente relegado. Una dignificación que tarda, pero con todo y con ello llega a tiempo, porque llega. Dentro de esta recuperación, gracias al trabajo desinteresado de profesores de esta universidad como Joaquín Ocampo, tan acabante recuperarse de algunos de los escritos periodísticos de este intelectual necesario que en 1929 publicaba Leopoldo Alas Argüelles, el nuestro rector Alas, un artículo con motivo de la muerte de Pepín de Pría. Y decía él que del todo parecía que dedicarse al cultivo del asturiano y era algo ansina como hacer formal renuncia de toda posible gloria literaria, porque por muy poeta que se fuere, nun traspasaba los límites de la provincia e inclusive dentro de ella se lo consideraba como un literato de pueblo. Y el literato de pueblo decía Alas que valía menos que el de la provincia, como este a la vez y era inferior al que escribe en Madrid. Y cito casi textualmente: un prejuicio casi irresistible lleva a la aplicación de las categorías administrativas del Estado na República de les Lletres. Casi un 100 de años más tarde, este seminario va a tratar de alguna manera en el mismo asunto, aunque con mayor profundidad de la que lo fexo el rector en aquel artículo. Non puedo menos que animavos y deseavos que este afondamiento sea feliz, porque estoy seguro de que va a ser muy provechoso para los que asistáis, pero también para toda la ciudadanía asturiana. Ya decía el rector Alas que la ambición fai que queramos ampliar horizontes, a poder ser universales. Pero esto no quiere decir que el talento y la inspiración no puedan venir de provincias. Y yo creo que aquí va a haber bastante talento y bastante inspiración. Por lo tanto, muchísimas gracias y buen seminario.